para que vayamos tomando nota, voy a comenzar la clase, ¿sí? Bueno, buenas tardes a todos, si no los he saludado. Vamos entonces a ver materiales cerámicos. Comenzando por una definición, ¿no es cierto? Vamos a decir que los materiales cerámicos son inorgánicos, o sea, están compuestos por elementos inorgánicos, no metálicos y metálicos, cuyos componentes están enlazados principalmente por enlace iónico y enlace covalente. Es muy importante la cantidad, ¿no es cierto?, o porcentajes, ¿no es cierto?, de estos elementos que componen el cerámico, porque de ahí va a derivar la estructura cristalina que los distintos cerámicos forman como compuesto. Forman como compuesto. Bien. Punto y seguido. Decimos que los cerámicos son compuestos por elementos químicos complejos, como así también soluciones sólidas, complejas, como también soluciones sólidas complejas. Entonces, las aplicaciones de estos elementos cerámicos, ¿no es cierto?, poseen propiedades físicas y químicas muy amplias, tales como la alfarería en general, ladrillos comunes, azulejos, utensilios de cocina, tubos de obras, materiales refractarios, abrasivos, imanes, vidrios, diversos dispositivos eléctricos, también en forma de fibras cerámicas, Entonces, las propiedades que poseen los cerámicos son esenciales o combinan diversas propiedades que un solo tipo de material no la poseen, siendo la base que determina el cerámico propiamente dicho. Bien. Punto y aparte. Cerámica deriva de la palabra del griego keramos con K, keramos, que de la lengua sánscrita significa quemar, Esa sería
en principio, el significado de la palabra cerámico. Punto y aparte. Los cerámicos pueden clasificarse, como tradicionales o de ingeniería. O de ingeniería. Entonces, los cerámicos tradicionales están compuestos por arcilla, feldespatos y sílice. Arcilla, feldespato y sílice. Los cerámicos de ingeniería son compuestos puros o semipuros de alúmina, carburos y nitruros de silicio y circonia. Bien, entonces como concepto general le decíamos que los tradicionales son los cerámicos comunes, normalmente las arcillas, que son compuestos generalmente de distintos elementos que van a definir las características del cerámico, y resultan, digamos, de los elementos que están en la naturaleza. Las arcillas serían las tierras, ¿no es cierto?, con que se preparan distintos tipos de cerámico, como son los ladrillos comunes. También lo que se utiliza como mampostería en general en la construcción civil, digamos, esos serían los principales. La sílice, o sea, las arenas, son las sílices, y otros compuestos, ¿no es cierto?, que pueden ser sulfatos, carbonatos, ¿no es cierto?, utilizados, ¿no es cierto?, en la construcción rudimentaria, digamos, ¿sí? Los de ingeniería son compuestos puros, decimos, ¿no es cierto?, porque son específicamente productos cuya composición química está muy definida, ¿no es cierto?, pero el conjunto de ellos hace que sean componentes químicos, ¿no es cierto?, o soluciones complejas, ¿no?, en su formación, ¿no? Bien, punto y seguido. Debido a los enlaces iónicos y covalentes, los cerámicos poseen en general alto punto de fusión, son duros, frágiles, poseen alguna conductividad eléctrica y magnética, pero es relativamente baja, al igual que la conductividad térmica, pero poseen elevada resistencia poseen elevada resistencia a la compresión. Punto y aparte.
según las aplicaciones, los cerámicos son los vidrios, en general, los productos cerámicos, vidrios, productos cerámicos, los refractarios, los abrasivos, cementos y los cerámicos avanzados. Esto podría ser un cuadro, ¿no es cierto? O sea, los vidrios, propiamente dicho, ¿no es cierto? Los productos cerámicos, los refractarios, abrasivos, cementos y cerámicos avanzados. Los vidrios se pueden clasificar a su vez en vidrios, propiamente dicho, y los vitrocerámicos. Los productos cerámicos son las estructuras de arcilla, que hacía referencia recién, y las porcelanas. Los refractarios pueden ser refractarios ácidos, básicos y especiales. Los abrasivos pueden ser, a su vez, los corindón, o sea, el óxido de aluminio, que habíamos mencionado cuando vimos el aluminio, ¿no es cierto? Y los carburos, como pueden ser los carburos de silicio, ¿no es cierto? Que tienen sus características específicas. Y los cementos, a su vez, pueden ser compuestos químicos, ¿no es cierto?, que justamente obran, ¿no es cierto?, para aglutinar y a su vez dar resistencia a los distintos tipos de cerámicos. Y el cemento Portland, o sea, sería lo que hace, ¿no es cierto?, a cómo, ¿no es cierto?, los distintos componentes del cerámico van a tener una determinada resistencia mecánica, ¿no? Y después tenemos los avanzados, ¿no? Los avanzados son los cerámicos de ingeniería, ¿no es cierto?, que se van a utilizar justamente fundamentalmente para la creación de distintos componentes electrónicos, ¿no? Estos serían los denominados semiconductores, ¿no? Entonces, cada una de estas aplicaciones, ¿no es cierto?, van a definir características propias de los cerámicos. Bien, lógicamente, como hacíamos referencias, ¿no es cierto?, que eran combinaciones químicas o soluciones complejas, o sea, combinaciones químicas complejas, como así también soluciones complejas. Los materiales cerámicos son sistemas cristalinos donde los cristales, digamos, como definíamos, tienen comportamientos en un estado de equilibrio, pero este equilibrio es únicamente iónico, no el equilibrio que nosotros habíamos visto en los sistemas cristalinos metálicos, por cuanto la característica de los mismos va a definir que estos cristales, ¿no es cierto?, van a tener, digamos, características muy particulares al respecto de la condición de cada uno, ¿sí? Entonces, los cerámicos poseen estas estructuras cristalinas típicas, ¿no es cierto? Como cristalinas típicas voy a desarrollar algunas, ¿no es cierto?, que ustedes después
la van a poder identificar, ¿no es cierto?, cuando vean las fotocopias en general de la unidad 2, ¿no es cierto?, donde se encuentra este capítulo de materiales cerámicos, ¿no es cierto? Entonces, aquí vamos a ver las estructuras típicas del cerámico. Las estructuras típicas. Bien. Dentro de las estructuras típicas, vamos a ver la estructura que posee el cerámico, que tiene las características, por ejemplo, del cloruro de sodio, que nosotros ya conocemos, donde cristaliza en un sistema cúbico, donde el cristal cúbico del elemento como nosotros habíamos observado, se encuentran los átomos en los vértices. En los vértices. De este modo. Bueno, esta sería una unidad cristalina de un cerámico, ¿sí? Pero como estábamos hablando de combinación compleja, esta estructura cristalina del cerámico va a definir diversas características que van a subdividir, ¿no es cierto?, la estructura principal en 8 pequeñas estructuras, ¿no es cierto? Ahí ustedes están observando, ¿no es cierto?, cada una de las caras, ¿no es cierto?, de el cubo, ¿no es cierto?, está dividida en los 4, por lo tanto vamos a obtener 8 cubos pequeños. Esos 8 cubos pequeños, ¿no es cierto?, se van a componer, ¿no es cierto?, por elementos tales como el sodio, pero dentro de cada pequeño cubo, ¿no es cierto?, van a modificar la posición de otro tipo de átomo, en este caso el cloro, ¿sí? Y el cloro es el que va a definir entonces la característica de este cristal cerámico, ¿sí? Entonces, acá solamente voy a representar la base superior en la cara derecha, ¿no es cierto?, y la de frente, ¿no? Por lo tanto, vamos a observar que vamos a tener un sistema cristalino tal como ese, ¿no? ¿Sí? Creo que lo van a entender. Entonces, este sistema cristalino va a ser el cloruro de sodio que nosotros conocemos, ¿sí? El cloruro de sodio, ¿verdad? O sea, la sal. Y este cloruro de sodio, entonces, va a ser definido como las unidades, ¿no es cierto?, que va a determinar cada uno de los átomos así distribuidos, digamos así, ¿no es cierto? Entonces, algunos óxidos, ¿no es cierto?, como el óxido estos elementos, ¿no es cierto?, óxidos en general, ¿no es cierto?, el óxido de calcio, ¿a dónde tenía? El óxido de calcio, el óxido de magnesio, el óxido de manganeso,
el óxido de níquel, el sulfuro de manganeso y el nitruro de cadmio, nos están, digamos, identificando combinaciones químicas, ¿no es cierto?, que tienen cerámicos iguales a las características del cloruro de sodio. Estas son entonces estructuras típicas, ¿sí? Lógicamente, si nosotros observamos las propiedades, ¿no es cierto?, que va a tener este tipo de cerámico, estaríamos identificando que los distintos componentes cerámicos, ¿no es cierto?, de esta naturaleza son justamente el cristal que nosotros habíamos estudiado en los metales, que se definía como cristalino cúbico. Pero como el cristalino cúbico general, ¿no es cierto?, va a distribuir iguales cantidades de cloro y de sodio, ¿no es cierto? Si nosotros nos recordamos al valor de los enlaces que tenían los cristales metálicos para el sistema cristalino simple, ¿no es cierto?, que lo habíamos designado como CC, ¿recuerdan? En este caso, al compartirse todo el sistema en átomos de, como digo, de sodio y de cloro, el valor de la unión cristalina sería cristalino simple sobre 2, ¿no es cierto? Es decir, que ustedes recuerdan que los átomos, ¿no es cierto?, equivalentes al cristalino simple era 1, el valor de la fuerza, ¿no es cierto?, de enlace, sobre 2 porque está dividido en los dos elementos. Ahora vamos a ver, ¿no es cierto?, otro tipo de estructura típica de un cerámico, que también está representado en el sistema cúbico, en el sistema cúbico simple, en este caso, donde en cada vértice vamos a tener, digamos, un átomo que es el átomo de azufre, el átomo de azufre. Pero a su vez este átomo de azufre va a tener, digamos, también centrado en las caras, o sea que acá vamos a estar representando lo que nosotros habíamos determinado como sistema cúbico de caras centradas, ¿no? De caras centradas. El cubo, ¿no es cierto?, o este sistema cristal cúbico, a su vez tiene internamente otro sistema cúbico, ¿no es cierto?, que es el sistema cúbico que vamos a representar acá. Lo vamos a hacer bien chiquito, ¿sí? O sea, ese pequeño cubo estaría dentro del cubo externo, ¿no es cierto?, donde vamos a tener, digamos, un sistema cúbico simple también con átomos de zinc. Entonces acá vamos a tener átomos de zinc que lo vamos a identificar de esta forma, ¿sí? Es decir, en las bases superior y base inferior hay 2 átomos de zinc nada más. Y lógicamente, para que esté en equilibrio iónico, ese cubo de zinc, ¿no es cierto?, tienen que estar opuestos en diagonales, ¿no es cierto?, los 2 átomos, ¿no? Entonces acá vamos a decir que tenemos el átomo de zinc. El átomo de zinc. Es decir, que nosotros vamos a tener en este sistema cristalino un compuesto que es SZN, o sea, es el sulfuro de zinc. Y el sulfuro de zinc es un compuesto mineral, ¿no es cierto?, se encuentra en la naturaleza, y es la blenda, blenda de zinc. La blenda de zinc. Entonces, si dibujamos ahora los átomos de azufre, ¿no es cierto?, vamos a definir los átomos de azufre en el exterior, ¿no es cierto?,
Y a su vez vamos a definir centrados en la cara, más o menos acá. 1, 2, 3, 4, 5, me falta el de frente. ¿Se dan cuenta? O sea que el azufre está ubicado, ¿no es cierto?, en los vértices y centro de caras, según este sistema, ¿no es cierto? Y el zinc, ¿no es cierto?, está centrado en los vértices de un cubo simple, pero no está completo, sino que es la mitad. Entonces, el zinc, lo vamos a poner por acá, es igual a el sistema cúbico simple sobre 2. ¿Se está entendiendo, verdad? Se está entendiendo. O sea que eso es lo que le da origen a los cerámicos, ¿no? Esa postura, digamos, que genera la estructura que se ve alterada. Se ve alterada. Porque, digamos, es como que hay una condición, una estructura interna dentro de la principal que configura, ¿no es cierto?, un equilibrio distinto al origen de cada uno en sí mismo, ¿no? Ustedes recuerdan que, lógicamente, cuando hay un elemento dentro del elemento matriz, como decíamos el carbono, en el sistema cúbico del hierro, ¿no es cierto?, ese carbono altera en principio el comportamiento de los átomos de hierro, ¿no es cierto?, y eso es lo que genera una tensión interna. Hay una energía distinta, ¿no es cierto?, que al influir en el conjunto crea una tensión interna. Ustedes recuerdan, ¿no?, cuando hablábamos del cuerpo en resistencia material, un cuerpo determinado, ¿no es cierto?, que si nosotros lo sometemos a una fuerza externa, ¿no es cierto?, este cuerpo trata de asimilar ese esfuerzo y crear dentro mismo una fuerza que rechaza ese componente externo, y eso es lo que crea la tensión, ¿no es cierto?, para que el cuerpo, en principio, como sustancia, genere una reacción. Esa reacción, si la neutraliza el cuerpo mismo, lógicamente no ocurre nada, se mantiene en equilibrio. Pero ante un incremento, ¿no es cierto?, de la tensión, ¿no es cierto?, o del esfuerzo, mejor dicho, externo, ¿cierto?, va a reaccionar de manera desequilibrada, y ese desequilibrio puede generar, ¿no es cierto?, deformación del material, según, ¿no es cierto?, la dirección que apliquemos la carga, el esfuerzo. Cuando hablábamos entonces del diagrama tensión-deformación para el ensayo de tracción, ¿no es cierto?, se manifiesta que la carga, ¿no es cierto?, es la que puede deformar el cuerpo. La carga es la fuerza, digamos, o la naturaleza fuerza por unidad de sección. Y ese es el valor de la tensión, digamos, que se crea en el cuerpo internamente, ¿verdad? Bueno, entonces, de ese modo, ¿no es cierto?, estamos observando que la naturaleza de los cerámicos tiene tensiones internas que hacen a la estructura de que los cerámicos tengan propiedades mecánicas y físicas particulares. Algunos elementos, ¿no es cierto?, que poseen la misma estructura de la blenda, o sea, el sulfuro de zinc, es el óxido de berilio y el carburo de silicio. Esos dos compuestos normalmente tienen la misma constitución estructural que hacíamos referencia acá. Y después tenemos otra estructura bastante compleja, que es la estructura de la fluorita. La fluorita es un sistema
romboédrico, o sea, es una estructura rómbica, digamos, rómbica, o sea, un rombo, así, ¿cierto? Acá voy a dibujar nada más que la mitad para que no se me complique mucho, ¿no es cierto? Este rombo, ¿no es cierto?, a su vez tiene otro rombo en la parte interior. O sea, vamos a hablar vamos a dibujar nada más que las bases superiores, ¿no es cierto? Hay un rombo externo y un rombo similar a la estructura de la blenda, ¿no es cierto? Tenemos la estructura esta del fluoruro, el fluoruro, ¿no es cierto? En este caso, la fluorita es un fluoruro de calcio, donde en los vértices y centrados en el cuerpo, perdón, en las caras, centrados en las caras, ¿no es cierto?, vamos a tener la fluorita, el flúor, digamos, el flúor va a estar, el átomo de flúor va a estar en los vértices y centrado en cada una de las caras. Acá habría una también en el medio, ¿no? Por lo tanto, el flúor va a estar justamente en el CFC. Vamos a poner acá, sin confundirnos, acá. El flúor va a estar aquí como un átomo de caras centradas, el sistema cristalino, y el calcio, ¿no es cierto?, va a estar en los vértices nada más del rombo. Por lo tanto, acá vamos a tener los átomos de calcio, acá vamos a poner el calcio, y lógicamente va a ser como un romboédrico, simple, simple. Y el romboédrico simple entonces va a definir esta nueva característica, ¿sí? Entonces, este cerámico es la fluorita. Bueno, espero que estén entendiendo porque aparentemente están muy concentrados, ¿sí? Bien. Bueno, esto así con la fluorita, hay otros óxidos, ¿no es cierto?, que en particular tienen esta condición o esta característica, ¿no es cierto? Estos óxidos, ¿no es cierto?, pueden ser el óxido de torio, de cerio, el de uranio,